Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes de nuevo Alejandro Ayala. Yo hago parte del equipo de Data UX. En Data UX nos dedicamos a hacer aplicaciones en AppCheat con base de datos en MySQL. En este video vamos a hablar de la acción Set the values of some columns in this row. ¿Qué quiere decir esta acción? Esta acción quiere decir que vamos a establecer unos valores en algunas columnas de esta fila. En este video vamos a reunir todo lo que tiene que ver con esta acción. Vamos a ver los errores más comunes que se genera con ella. Vamos a ver unos casos de uso. Vamos a ver dos ejemplos y un caso de uso con una aplicación que yo tengo, que es una aplicación que es muy grande. Entonces, si quieren dominar esta acción, si quieren ver el potencial que tiene esta acción, pues los invito a que se queden hasta el final del video. Vamos a comenzar hablando que esta acción, la de establecer valores, es una acción de tipo datos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta acción? Esta acción simplemente lo que hace es que va a manipular datos, modificar datos. ¿De dónde? De una fila. No de una tabla, sino específicamente de una fila. ¿Qué hace exactamente? Lo que les acabo de mencionar, modificar los valores de una o más columnas de la fila actual. Lo que les dije anteriormente, si tengo 20 columnas en una fila, dependiendo de las características de esas columnas, podría modificarlas todas, o casi todas más bien, dependiendo digamos, el tipo de dato que tenga esa columna. Vamos a verlo más adelante, los invito a que se queden en el video. Vamos a seguir diciendo que no hace esta acción. No crea una fila nueva en una tabla, no elimina una fila de una tabla, no modifica las filas de otra tabla, no puede modificar la columna key. Los que no conocen qué es la columna key, pues es la columna donde es como el identificador de AppCheat. Modificar columna con una app fórmula tampoco lo puede hacer. Ya lo vamos a ver más adelante en el video que esto lo genera un error. Y alterar columnas del sistema. ¿Cuáles son las columnas del sistema? Las que son de Chain Locate, que digamos captan la localización del usuario que está utilizando la aplicación. Esas tampoco las puede modificar. Conceptos para dominarla. El primer concepto son las expresiones o fórmulas. Si tienen conocimiento de las expresiones o fórmulas, dominan esto y conocen cómo hacer con las expresiones, pues van a poder sacarle todo el potencial a la acción de establecer valores. El concepto de this row también es muy importante. Si lo dominan, pues también van a sacarle aún más provecho a la acción de establecer datos. Los tipos de datos también es otro concepto que hay que dominar para poder hablar de esta acción. Condiciones de comportamiento es lo que se llama el behavior. También, si ustedes conocen cómo utilizar el behavior y en qué ocasiones, pues van a sacarle más provecho. Y el concepto de input. Este concepto no lo he visto mucho en YouTube. Vamos a ver cómo les parece, si les gusta o no les gusta. Por eso les invito que siempre se vean todos los videos para que aprendamos completamente todo. Una característica de mis videos es decir que hace la aplicación. Entonces voy a explicarles qué hace la aplicación, en dónde está alojada la base de datos, para que ustedes entiendan exactamente qué es y digamos no se confundan o no le den interés a lo que hace la aplicación, sino que el foco de su atención en este video, en esta clase, es aprender de la acción establecer valores en diferentes columnas. Set the value of some columns in this row. Vamos entonces a comenzar con eso. Como lo pueden ver aquí, yo tengo una aplicación que se llama Data Set Column in Row. ¿Qué quiere decir esto? Es una aplicación que no tiene un sentido. Muchos no se enfoquen en lo que hace la aplicación, enfóquense en que esta aplicación tiene dos tablas y que esas tablas en donde están alojadas en Google Sheet. Eso es lo importante. Bueno, voy a poner esto un poquito más grande. Es lo primero que vamos a aprender aquí. Pues lo primero que vamos a aprender es hacer la acción y hacerla bien. Entonces venimos aquí a nuestra plataforma de AppCheat y venimos aquí en el menú izquierdo en el logotipo que es como un rayito, Action. Y aquí pues voy a crear la acción. Voy a darle más y voy a crear una nueva acción. ¿Qué nombre le voy a poner? Por el momento la voy a dejar así, New Action. Ya van a ver por qué. Lo que quiero es que en este apartado ustedes vean que yo estoy escogiendo la tabla tareas. ¿Y qué va a hacer esta acción? Es la acción que estamos viendo en este video. Set the values of some columns in this row. ¿Listo? Ahora, esto de acá, set these columns, ¿qué quiere decir? Que pues que seleccione las columnas en la cual la acción va a hacer alguna modificación de datos. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir que en este ID tareas me seleccione
o hecho que me lo cambia a 1, cuando yo invoque la acción me lo cambia a 1, y que en estado pues simplemente le va a poner aquí completado. Ya les explico qué es lo que hace supuestamente esta tabla, no se preocupen por eso. Vamos a darle aquí guardar, y aquí vamos a hacer algo que sí necesito que ustedes vean, es que si yo me vengo aquí a la tabla tareas, que es en la que estoy, y yo le doy primary o le doy prominent, no aparece nada, ¿cierto? ¿Por qué no aparece nada? Ya vamos a ver por qué. Vamos a darle aquí guardar, y lo que va a pasar a continuación es lo siguiente, que me va a aparecer dos errores. Ya saben, y aquí vuelvo y hago otra aclaración. Yo siempre hago los videos y me estoy enfocando en eso, es que salgan los errores y de los errores aprendamos los conceptos. Entonces, aquí tengo dos errores y así va a ser el video. Error, error, y vamos a decir, y yo les voy a decir por qué salió este error. ¿Por qué? Porque el error nos lleva a aprender de un concepto. Así siempre van a ser los videos míos. Entonces, vamos a corregir estos dos errores que nos aparecieron. ¿Qué nos dice el primer error? Dice que la tabla tareas en esta acción New Action no tiene permitido modificaciones de datas. ¿Qué es lo que le está pasando a esto? Simplemente que si yo me voy a mi sección de data, a la tabla tareas, y me vengo aquí a donde dice Table Settings, o sea, la configuración de la tabla, yo tenía a propósito la configuración de la tabla de solo lectura. Si ustedes recuerdan hace unos minutos, yo les dije que esta acción era que modificaba datos, puede modificar datos. O sea que yo tengo que tener esta opción activada. Si no la tengo activada, pues simplemente no me va a dejar pues hacer nada, me genera el error. Y aquí es lo que me está apareciendo. Me dice que tengo que tener la modificación de los datos pues activada. Eso es lo que estoy haciendo acá. Venimos entonces y bueno, ya la modificamos, vamos a darle guardar. Cuando le demos guardar, aquí ya simplemente se nos eliminó un error. Ahora vamos a ver el otro error. Dice, la columna ID tareas en la acción nueva acción no puede ser modificada. Pero ¿por qué no puede ser modificada la acción, la columna ID tareas con mi acción? Volvamos a nuestra tabla. Aquí en la tabla y en la tabla tareas, vamos a quitar esto un momentico y vamos a analizar la de tareas. Esta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta columna, la de tareas, enfóquense aquí en esto. La de tareas es la llave de la fila, o sea, es el identificador que utiliza AppSheet para esa fila. Si yo lo modifico, pues lo que realmente estaría haciendo al modificar el ID, que es realmente lo que estaría modificando, el ID pues estaría creando es una nueva fila, para AppSheet sería una nueva fila. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo modificar con mi acción la columna key. Simplemente ¿por qué? Porque la estaría pues creando, pues estaría creando un nuevo registro, una nueva fila. Entonces simplemente lo que tengo que hacer aquí es borrar y le voy a dar así guardar. Ya eliminamos los dos errores. ¿Qué es lo que hace esta tabla en mi aplicación? Lo que yo estoy haciendo aquí es que tengo muchas tareas y tengo una descripción de esas tareas que es hacer el guión. Ese guión está pendiente por hacer. Lo que va a hacer mi acción es lo siguiente. Yo le voy a decir que cuando yo termine de hacer el guión, pues entonces ya lo pongo y lo pongo como marcado. Le pongo, listo, usted ya completó esa tarea. Listo, eso es lo único que va a hacer mi acción. Decirle que cambie el estado. Por eso se llama cambiar el estado de la acción. Venimos aquí a posición. Ahora sí vamos a ver lo de la posición. Quiero que ustedes vean que yo estoy aquí en una vista tipo deck. Entonces, si yo le pongo en primary, en prominent o inline, no hay ningún cambio en mi vista. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Primary es que el icono saliera acá. El icono que sería el botón saliera como encima de todos los registros. ¿Qué pasa? Que como esta acción es una acción a nivel de fila, entonces no puede estar encima de las otras como para alterar toda la tabla. No la van a encontrar ahí. Si vengo a la vista de detalles de mi registro, aquí sí voy a ver que hay un cambio. Puedo ponerlo primary, que es como encima de la vista de detalles, o en prominent, que es arriba. A mí no me gusta pero pues lo pueden hacer. O que este sí me gusta mucho, que es inline. ¿Qué quiere decir? Que la acción va a aparecer en una columna.
Acá dice en qué columna quiere que aparezca, al lado de qué columna. Entonces, como yo estoy cambiando la columna estado, pues lo voy a poner a que aparezca en la columna estado. Ahora sí me queda mucho más bonito, mucho más ordenado, que a mi modo de ver creo que es la mejor forma para que la aplicación sea intuitiva. Estoy utilizando este chulito, aquí en Colombia le decimos chulito, pero pues es un check circle que pues lo que le dice como al usuario es que simplemente pues que ya la acción está como completada, como que estamos bien. Entonces vamos a darle aquí guardar y estamos en nuestra tabla de tareas. Entonces yo puedo venir sin entrar al registro, a darle completado, o simplemente entro al registro y aquí también veo la acción. Vamos a hacerlo desde aquí afuera. Ya saben que lo que se supone que va a pasar es que va a cambiar la palabra de pendiente a completado. Se supone, porque aquí debe salir otro error. Entonces vamos a hacerlo. Venimos acá y aquí donde dice hacer guión le voy a poner cambiar estado. Y como pueden ver, aquí dice completado. Entonces digamos, celebremos. Ya cambió nuestra acción el estado de la tarea. Vamos a verificar aquí en nuestra base de datos y en nuestra base de datos no hay ningún cambio. Entonces aquí, aquí hay un error. ¿Cómo puedo identificar este error? Porque el icono o el botón de sincronizar la aplicación todavía tiene el numerito naranja. Esto, muchos de los que conocen AppChin saben que si estos numeritos no suben, hay un problema y hay un problema grave. Entonces vamos a forzar que suba la información al servidor y nos aparece este error. ¿Qué nos está diciendo este error? Dice imposible modificar la tabla tareas, el valor completado en la columna estado no puede ser convertido porque es tipo en none. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Simplemente vamos a volver a nuestra sección de data en el menú izquierdo y venimos a nuestra columna estado. Podemos ver que es de tipo en none. Sí, venimos de tipo en none. ¿Y qué es lo que pasa? Que tengo dos opciones en mi enum, una que es pendiente y una que es completada. Y como pueden ver ustedes aquí, yo puse la palabra completado. ¿Qué les estoy diciendo aquí con este error? Porque aquí no sale el error así en la pantalla grande que dice hay un error en la aplicación. No, esto es un error como escondido. Estos son de los errores más difíciles de detectar, y cuando uno los aprende uno se ahorrará miles de horas, porque a mí me ha pasado. Cuando yo comencé a detectar el enum mal, me ahorré muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es decirle a mi acción aquí en cambiar estado, en el asistente de expresión, que no es completado sino completada. Ahí me va a quedar bien. Pero ¿cuál es el truquito? El truquito es que siempre pongan las comillas, abran las comillas y ya les aparece la opción del tipo en none. Esa es, digamos, como el truquito para que así ustedes tengan cualquier palabra, les aparezca acá las opciones. Y con esto ya va a quedar bien nuestra acción. Vamos a darle guardar y vamos a darle save. Ahora sí, en este momento sí debe pasar lo que debe pasar con la acción, es cambiar la columna de estado a completado, y debe pasar algo más que ya les digo por qué. Entonces vamos a darle aquí a invocar. Les interrumpo la reproducción de este video para que simplemente me apoyen con suscribirse al canal, o le den un like al video, o simplemente me escriban en el QR como sale aquí en la publicidad aquí abajo. Yo doy asesorías de AppCheat, doy asesorías de MySQL y desarrollo aplicaciones. Así que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy dispuesto yo a respondérselas con todo el gusto. Ya saben, suscríbete, un like, un comentario o escríbame al WhatsApp. Cualquiera de esas cosas me pueden ayudar para que yo siga aquí motivado subiendo videos. Muchísimas gracias. Continuamos con el video. La acción la presionamos, completada la tarea, y venimos y verificamos, y aquí ya nos aparece completada la tarea. Ahora ustedes me van a decir, ¿por qué apareció esta fecha en fecha de finalización? Pues porque yo la tengo programada así. Entonces, digamos que venimos a nuestra tabla, a nuestra apartado de data, en nuestra tabla tareas, y como pueden ver acá, la columna de fecha de finalización tiene una app fórmula. ¿Qué pasa? Que digamos que yo creé la tarea el día de hoy, o sea, dice voy a hacer un guión para un video, y la fecha la creé hoy, y la completada pues como la creé hoy, esta fecha se me va a poner hoy mismo. ¿Qué quiere decir? Que como tengo una fórmula, la fecha va a ser cuando yo cree el registro, no cuando se le cambie completada. Entonces, lo que yo le voy a decir a esto simplemente es que pues también la acción me modifique
la columna fecha de inicio. Y aquí, ¿qué pasa? No me aparece la columna fecha de inicio, pero ¿y por qué está escondida? ¿Qué pasó, Alejandro? Explícanos. Pues simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que fue lo que yo les dije al principio, que cuando hay una app fórmula en la columna no se puede modificar. ¿Y cómo hace AppCheat para que nosotros no cometamos errores? Pues simplemente no la muestra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer esto acá, le doy control X. Mucho, la estoy pasando a otro lugar, la estoy pasando a initial value. Save, le damos aquí. Vamos a ver si nos aparece aquí. Aquí ya nos aparece. Entonces, lo que tengo que hacer es que si yo quiero una fórmula en mi columna y adicional a eso quiero tener una acción de tipo de establecer valores en esa columna, lo que tengo que hacer es poner la fórmula en initial value y no en el apartado de add fórmula. Yo sé que es un poquito complicado de entender, pero pues regresen al video y ahí van a entender la explicación. Entonces ahora sí, vengo a fecha de finalización y aquí le voy a poner today. O sea, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a mi acción? Le estoy diciendo, mire, cuando yo complete mi tarea, voy a invocar la acción, presionar el botón y me va a cambiar el estado y me va a obtener la fecha real de finalización de ese registro. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a darle aquí Save y vamos a alterar la que dice configurar OBS, que también está pendiente. Venimos acá y configurar OBS. Entonces cuando yo presione este botón tiene que cambiar la fecha y tiene que cambiar pues el estado. Aunque aquí va a hacer una cosa, le va a poner Today más para que ustedes vean que sí está funcionando. O sea, tiene que salir la fecha de mañana. Ahora sí le vamos a dar Save. En este momento vamos a invocar la acción, la vamos a invocar y ahora sí, entonces completada, aparece acá. Ya subió toda la información y yo puedo verificar acá. Dice, ay, mire, la fecha de finalización es mañana. ¿Por qué? Porque así lo programé, pero ustedes pueden programar cualquier momento. ¿Listo? Ahora venimos acá, pues ustedes pueden ver que ya se cambió la fecha. Algo que tienen que tener muy en cuenta en hacer esto es que, digamos, voy a borrar esta y voy a ponerle aquí 111. Bueno, aquí ya yo pensé que me iba a salir otro error, pero bueno, vamos a explicarlo acá. ¿Qué es lo que pasa? Que esta columna, que fecha de finalización, es de tipo date. ¿Qué pasa? Si yo lo que estoy diciéndole aquí a mi acción es que me ponga solamente un texto. Bueno, el texto sí me lo dejo, pero bueno, vamos a mirar y verá lo que pasa. Que eso era lo que yo quisiera. Sale un texto y voy a invocar otra vez aquí, a conectar webcam. Entonces vamos a ver lo que pasa. Dice, la acción no es permitida. Fecha de finalización es inválida. ¿Por qué? Porque la columna tiene un dato o un tipo de dato más bien que es fecha y yo le puse un texto. Ahí genera un error y me dice, no, pues si usted tiene tiene que tener una fecha en esta columna, ¿por qué me está dando un texto? Este es otro error. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Simplemente verificar que el tipo de dato de la acción, o sea, de aquí donde están creando la acción, coincida con el tipo de datos de la columna que están pues modificando con esto. Que este date sea el mismo acá permitido para date. Eso es, digamos, otro error que no aparece así enfrente y ustedes pueden perder muchísimo tiempo en esto, pero gracias a Dios estoy aquí yo para enseñarles esto. Vamos a trabajar con la tabla ventas. La tabla venta, ¿qué es? Solamente hay un subtotal, una columna que se llama porcentaje de descuento, monto de descuento y total. No es más. Vamos a hacer una acción para esta tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces venimos aquí a nuestra tabla ventas y como pueden ver tengo yo dos registros, no hay nada más. Si quiere vamos a generar uno aquí vamos a ponerle aquí 200, porcentaje de descuento nada, monto de descuento pues si no hay descuento no hay nada y el total pues ya no me va a decir que es 200 y lo vamos a guardar. Esta tabla no hace nada más. ¿Qué es lo que sí es importante? Es lo que vamos a aprender acá. Vamos a crear otra acción y vamos a ponerle aquí pues agregar acción, crear una nueva acción. Y vamos a ponerle ingresar descuento. ¿En qué tabla? En la tabla ventas. ¿Qué va a hacer esta acción? Pues va a establecer unos valores en algunas columnas de esta fila. Ya sabemos que el ID ventas no nos lo pueden permitir. Solamente le vamos a poner aquí porcentaje de descuento en la sección de columnas. Y vamos a dejar esto por un segundo en blanco. Por un segundo.
Quédese en un momentico y ya miraremos en dónde lo vamos a poner. Como me gusta, lo vamos a poner aquí en inline, en descuento. Vamos a ponerle aquí en display. Vamos a poner aquí el porcentaje de descuento, que es lo que va a hacer. Y que lo importante es esto, y mucha atención acá porque yo no he visto videos en YouTube de esto, o sea que aprendan algo nuevo si es que no lo han visto. Entonces miren, estoy en el apartado de Advanced y en Inputs. Entonces aquí dice el listado de inputs que puede usar en esta acción. Entonces vamos a agregar un listado. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar porcentaje descuento. Porcentaje de descuento. Aquí que me quedó mal. Bueno, porcentaje de descuento. ¿De qué tipo es? Es de un tipo percent. ¿Por qué? Porque el porcentaje de descuento es un tipo porcentaje en nuestra tabla de ventas. Esto ya lo vimos. ¿Sí es? Porcentaje en mi acción tiene que estar como porcentaje. Ahí donde está, acá. Como porcentaje. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Pues entonces el valor lo vamos a dejar en blanco porque simplemente la persona va a digitar el valor. El usuario va a digitar el valor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Esto lo vamos a dejar así. El input lo vamos a dejar así como está. Y lo que va a hacer aquí es que venimos y abrimos los paréntesis o los corchetes. ¿Cómo se llama esto? Vamos a llamarlo corchetes. Creo que son corchetes. Y vamos a poner aquí input. Y vamos a poner rayita al piso y aquí nos aparece el input. Y el input va a ser como, o sea, este puntico es como si hiciera como, abro corchetes, porcentajes de descuentos. ¿Cuál fue? El que yo creé en la parte de inputs. Vamos a darle save y vamos a darle guardar. Ahí ya está nuestra acción guardada. Entonces yo sé que de pronto no han entendido un poquito aquí de esto. No se preocupen. Cuando entiendan esto al final va a ser muy hermoso. Venimos a la tabla ventas y como pueden ver yo tengo este registro que tiene 0% de descuento y este registro que tiene 0% de descuento. Yo por alguna razón voy a hacer un descuento de este registro. Entonces voy a poner aquí ingresar descuento y me aparece como un formulario. ¿Por qué? Porque este es el input. Entonces aquí yo lo que le puedo decir, bueno, yo quiero que sea el 5% de descuento. Le doy guardar y listo. Ya con eso ya la acción me está alterando la columna. Vamos a verlo acá para que lo vean más completo. Me alteró esta columna. Antes era 0. Ahora es 5 y como yo tengo fórmulas para generar todo esto, pues simplemente ya me calculó todo. Esto es hermoso, la verdad. a mí esto, yo me emociono al ver esto porque es hermoso. Es las facilidades que uno puede lograr con estas aplicaciones es hermoso. No hay sino otra palabra, sino hermoso. Vamos a hacer otro ejemplo. Te los muestro desde acá. Entonces tengo el tercer registro, tiene 0% de descuento y vamos a cambiarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Venimos y digamos que estamos aquí dentro de la vista de detalles y como ustedes pueden ver, yo lo dejé inline descuento para que apareciera aquí. Le voy a ingresar descuento, me aparece como el formulario y en esta ocasión le va a decir, bueno, yo quiero que sea el 10% y le va a dar guardar. Al darle guardar, ¿qué pasó? Que ya me hizo todos los cálculos, o sea, de este 200 me hizo el descuento de 10%, que es un total de 20, o sea, es un monto de descuento de 20, o sea que el total de esa factura o de esa venta sería 180. Esto es hermosísimo. ¿Qué pasa? Digamos que yo ya hice un descuento. ¿Cierto? Le voy a decir a esta acción, oiga, usted solamente se va a mostrar cuando no exista un descuento. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? Que esta columna, la voy a poner acá, que esta columna tipo de descuento tiene que ser igual a 0 para que esa acción se muestre. Porque ¿qué tal yo dar descuento sobre descuento? No, pues eso está mal. Digamos, en este caso, ¿no? Pues si ustedes quieren dar descuento sobre descuento, si hay un cliente que ustedes que les dice que quiere dar descuento sobre descuento, pues háganlo así. Entonces venimos aquí a Behavior y aquí en donde dice Only is this condition is true, o sea, solo si esta condición es verdad. Entonces, ¿cuál es la condición que yo le dije? Dije que la columna, vamos a buscar acá,
porcentaje de descuento sea igual a ¿qué? A 0. Si no se cumple esa condición, hágame favor y no se muestre. Entonces, después de que yo le dé aquí guardar, pues desapareció mi acción. ¿Por qué? Porque no lo tiene permitido. Y adicional a eso, aunque esto ya es un poquito, pues igual se los voy a decir. Esto es muy básico, pero lo voy a decir. Voy a ponerle aquí una condición que necesita una confirmación, perdón. Y le voy a decir, ¿estás seguro de regalar tu plata? Porque como está dando descuento, entonces va a regalar la plata. Y pongámosle aquí signos de admiración. Y le vamos a dar guardar. Entonces así quedó mi acción. Ustedes van a decir, pero no se muestra la acción. Pues porque todos estos registros tienen descuentos. Vamos a crear un registro que no tenga descuentos. Entonces vamos a poner aquí un subtotal de 100 y vamos a guardarlo. Listo, entonces miren, aquí ya me apareció mi acción ingresar descuento y voy a ponerle aquí, pues digamos que pues invoqué la acción y está seguro de regalar tu plata, entonces ingresar descuento y vamos a poner que sí, vamos a darle un descuento de 50%, save y listo, quedó nuestra acción y ya hemos visto muchísimas cosas, los errores que pueden presentarse, el behavior, el input, bueno, en fin. Todo lo que conlleva esta acción que es supremamente buena. Ahora les voy a mostrar cómo yo la he utilizado en una aplicación que yo hice. Se las voy a mostrar. Entonces venimos acá. Le voy a mostrar como 4 ejemplos de cómo la hice. Porque digamos que yo no me voy a poner a explicar las acciones acá porque me demoraría muchísimo más y son acciones pues realmente complejas. Entonces miren, yo aquí tengo una aplicación, se llama Ventas App, que es... digamos es como mi hijo porque he trabajado sobre esta aplicación mucho tiempo y aquí yo quiero que vean uno, miren. Esta se llama actualizar este producto y aquí ven que hay 2 columnas que están pues siendo modificadas. ¿Qué pasa? Que esta es la fórmula. Entonces, como pueden ver aquí hay una suma y estoy sumando una selección con 2 condiciones. Aquí era lo que yo les decía del concepto de this row. Esto es muy importante. Y aquí está todo el concepto de las expresiones. Que si ustedes saben mucho de expresiones de AppCheat, pues esta acción les va a ir muy bien. Voy a mostrarles esto es lo mismo, pero con otra condición. No mentiras, con 4 condiciones. 1, 2, 3, 4 condiciones para que se sume esto. Vamos a verla toda. Esto es una suma de una selección con 4 condiciones de la tabla te da movimientos de la columna nunca cantidad de movimiento. Eso es lo que yo estoy haciendo ahí. Simplemente estoy modificando una tabla con una fila con esta suma. Eso es lo que yo estoy haciendo. Vamos a mirar otra. Aquí, por lo menos esta es muy fácil. Dice aquí que esta es la misma acción. Estoy modificando una columna que se llama DT última actualización. Esta es una tipo fecha. Entonces solamente le estoy diciendo que le ponga la hora para cuando se modifique. Y el estado actual es lo mismo que el anterior, pero pues son dos sumas. Sumo aquí, sumo acá y todo este select o esta suma de este select, pues resta este. Es lo que estoy haciendo ahí. ¿Sí? Modificando la columna de una tabla que en este caso se llama TA inventario. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? La estoy modificando mediante una suma de un select, otra suma de un select y la resta de los dos. Por eso les digo que es muy importante conocer el concepto de las expresiones. Aquí hay otro ejemplo, esto se llama actualizar movimiento de anulación. Entonces tiene una fecha y ¿qué es lo que le estoy diciendo? Actualíceme o modifíqueme esa columna de esa fila con esta fórmula que es ahora. Aquí hay un TXT tipo de texto y le dicen no, póngame ahí en esa columna, póngame anulación de venta. La cantidad de movimiento, póngame un 0 y en la descripción del movimiento tenemos esta fórmula que es una concatenación y volvemos a ver el this row. Por eso les digo, siempre es importante conocer en esta acción las expresiones. No me quedo a enseñarles sobre las expresiones porque pues el video sería muchísimo más largo y no es mi intención. Mi intención es que ustedes aprendan
sobre las acciones, porque yo creo que es como un tema que ha sido como medio olvidado en YouTube o lo han pasado muy por alto los demás creadores de contenido de AppCheat. Entonces no es más, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Espero que les haya gustado el video, espero que que hayan aprendido algo en este video, y no me queda más sino decirles que por aquí debe estar apareciendo la continuación de esta serie de videos que se llaman, o que hablamos más bien de las que hablamos de todas las acciones de AppCheat, y por acá está el botoncito para que le hagan caso al buzo, si se ve bien, y que se suscriban al canal. Suscríbanse por favor, entre más personas tengan, pues más me ayudan a mí para que esto tenga muchísima más relevancia y muchas más vistas. Muchas gracias por verme y hasta luego.